No, Jackie, me tienes que mandar la invitación para unirte. Ya te lo mandé. Ok. No, Jackie, me tienes que mandar la invitación para unirte. Bájale allá el volumen porque si no se nos va a ir doble todo el tiempo. No, Jackie, me tienes que mandar la invitación para... Bájale allá el volumen porque si no se nos va a ir doble todo el tiempo. ¡Ya llegaste! ¡Qué maravilla! Aquí estamos. Bájale el volumen a tu celular, porque si no vamos a estar con eco todo el tiempo. ¿Mejor? Ah, sí. ¿Mejor? Okay. Ah, pero me fui yo. Ya, ahí estoy otra vez. Listo. Estamos con retorno. De pronto bajémosle un poco al computador. Probemos por allá, a ver. Es que cuando estoy sola, pues no tengo retorno. Yo creo que es tu celular porque el retorno lo escucho es en Instagram. Ok, ya le bajé todo el volumen al celular, que es el que está conectado a Instagram, y estamos también por Facebook, vía StreamYard, contigo por el computador. Y bueno, un cordial saludo a todos. Gracias por esta valiosa invitación, Marcela. La verdad, muy complacida contigo aquí esta noche y con todos los que se van a unir a esta interesante charla. La que está súper honrada y agradecida soy yo, porque Jackie tuvo que mover agenda, hacer una cantidad de cosas, pero miren, sacó el espacio y de verdad, mi Jackie, muchísimas gracias. Igual a todos ustedes, los que me han estado preguntando, ¿por dónde vas a estar con la doctora Jackie? Bueno, entonces ya los que están siguiéndonos en Facebook y los que están en Instagram, aquí llegamos. La tecnología pues no nos puede frenar. Mis amigos, de verdad que es una delicia, no solamente estar compartiendo con Jackie, sino también con cada uno de ustedes, que si han llegado hoy aquí es porque ustedes resonaron con esta invitación. Hubo algo que les llamó la atención. De pronto ustedes nos puedan ir escribiendo por allí. No sé si fue el tema de la ansiedad, el de los temores, el nombre de la doctora, su foto, lo que sea, pero el tema o el punto es que estás aquí porque tú debías estar aquí. Y yo me pongo a pensar cómo todas las cosas se van entrelazando, porque fíjense que hablando con la doctora Jackie el fin de semana, que ella también sacó el tiempo para ir preparando un poco esto, nos está pitando por aquí un poquito, nos dice, tenemos un pitico de retorno. ¿Tú escuchas el pitico, Jackie? Y yo escucho. El pito, que tenemos como un pito allí. Bastante. Sí. Bueno, vamos a ver si lo podemos controlar. De pronto sea tu celular que tiene mucho volumen. Bájale un poquito a tu celular, Marcela, por favor. Ya yo le bajé completamente al mío. Ok. No, yo lo tengo totalmente en silencio. Ok, sería bueno que pues alguien nos dijese si les molesta mucho o si pues está bien allí. Sí, ahí lo vamos controlando. No nos vamos a dejar sacar pues de lo que estamos haciendo. Bueno, les quería decir que con la doctora Jackie estábamos hablando el fin de semana de tantas cosas que tienen que ver con este tema. Y yo le decía a ella que me llamaba mucho la atención que de verdad nada es casual, porque en otros live hemos estado hablando del poder de las decisiones, de los miedos, del temor al fracaso, de los desapegos, a qué cosas hay que decirle adiós. Y por eso fuimos aterrizando en este tema tan maravilloso que yo sé que a ustedes les va a encantar. Porque nosotros estamos viviendo ahorita mismo una época, un tiempo en donde los vínculos familiares y el estado mental de cada uno de pronto se han visto un poco afectados. Por eso yo quise invitar a una especialista como ella, porque si ustedes recuerdan en el live de la semana pasada yo les mencioné
que una gran amiga mía médica, habíamos estado hablando con ella de este tema y en especial de lo que tiene que ver con el síndrome de la cabaña. Entonces, pues le dije y ella gustosa quiso acompañarnos. No solamente en este espacio que se llama Leyendo con Sofía, hablamos de temas absolutamente espirituales, ¿cierto? O de relaciones, como es el fuerte, pues, de la historia de Sofía y el mío como coach relacional, sino que también la parte de salud tiene que ver con el ser humano, porque somos seres integrales. Y ustedes se van a dar cuenta de la magia del libro de Sofía, porque Sofía también supo lo que es la ansiedad y lo que son los temores. Ya se van a dar cuenta más adelante. Por lo pronto, yo los invito, como en todos los live, a que podamos abrir nuestra mente. Deja todo allí a un lado, cualquier preocupación, cualquier resistencia, porque recuerda, si abres tu mente, tu conciencia se expandirá y tus límites caerán. Y yo estoy totalmente segura que con la información que hoy le vamos a compartir a ustedes, muchos límites van a empezar a caer. Y ese es el propósito. Sobre todo límites, paradigmas que tenemos en cuanto al tema de salud. Así que les voy a decir así, pero cortico, porque la hoja de vida de esta maravillosa mujer, mejor dicho, se nos va la hora y media si se las comparto todas. Ella es médica especialista en terapias alternativas y en farmacología vegetal. O sea, tratamos de coger los términos más sencillitos. Ella también maneja lo que se llama medicina biorreguladora y medicina funcional. Ustedes después le preguntan a ella por aquí, bueno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Medicina funcional y está en proceso de certificación internacional en el tema de antienvejecimiento. Yo sé que las antenitas por ahí se pusieron así cuando yo dije antienvejecimiento. Y si no, ustedes mírenla a ella cómo es de preciosa. También es especialista en biocodificación. Eso tiene que ver con los códigos que nosotros manejamos a nivel cerebral, pero ella también nos lo irá a preguntar. Maneja todo lo que es regulación y cualquier otra cantidad de temas científicos. Miren, de verdad que ella es una ratoncita de biblioteca, es una mujer sumamente estudiosa. Ella, además de estudiar, lo que yo más le admiro es su corazón, su espíritu de servicio, su ternura. Les quiero contar aquí algo. Ella atiende a mi mamá y mi mamá la ama profundamente. Claro, porque ella me dice, tráemela y me la dejas, eso sí, tú te vas. Y mi mamá se queda allá con ella 3 horas y cuando sale, no, feliz de la vida por la calidez, el calor humano, el amor de esta mujer. Bueno, entonces ella es Jackie Arroyo Sierra, una mujer sincelejana que le gusta el porro. Ojalá tengamos tiempo para que nos hables de eso, mi Jackie. Así que no crean que ella solamente es medicina y medicina. Y nuevamente gracias por este tiempo, mi Jackie. Tú sabes que cuando voy a tu consultorio o cuando nos encontramos en otros espacios, conversamos muchísimo. Entonces, yo deseo que esto también sea igual que cuando nos encontramos desprevenidamente. Solo que aquí tenemos unos invitados que nos van a estar acompañando y preguntando. Pregunten. Bueno, no pierdan la oportunidad maravillosa de tener a esta eminencia aquí. Mi Jackie, ¿cómo quieres que comencemos? Primero que todo, dando gracias porque tenemos la oportunidad de estar aquí esta tarde, esta noche, reunidos. Creo que una de las grandes enseñanzas que nos va dejando estos tiempos de convulsión y estos tiempos de acaloramiento en tantos cambios circunstanciales que han dado el tema de la pandemia, es también, además de la ansiedad de muchos, el hecho de saber agradecer cada minuto que vivimos, cada oportunidad más que se nos da en la vida para crecer, porque cada momento es un momento de crecimiento y un momento de superación. Entonces, iniciar el día apenas abramos los ojos o apenas vayamos a iniciar una actividad, lo más importante es dar gracias
y ponerlo todo en manos de Dios, que lo que aquí hagamos y lo que aquí comentemos, no solamente Marcela y yo, sino quienes también nos quieran acompañar y unirse en estos comentarios, sea de engrandecimiento, de aporte, de valor, de sumatoria, porque siempre aprendemos de los demás. Entonces, no nos la sabemos todas, ni Marcela, ni yo, ni nadie. Realmente cada quien es un maestro y en esta vida tenemos que aprender a valorar el maestro que hay en cada quien. Así es. Y cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Por eso hoy tenemos a esta gran maestra. Y lo que dices es muy cierto, Miyaki. Solos no podemos. Y yo creo que de pronto, y eso tú ahorita me lo confirmarás, una de las causas de pronto de la ansiedad es que las personas se aíslan. Pero yo te quiero empezar por esta pregunta, o quisiera empezar por esta pregunta, Miyaki. Empecemos desde cero, bueno, aquí toca desde cero. Empecemos por el comienzo, a ver. Por el comienzo. Miyaki, ¿qué es la ansiedad? Porque es que se habla tanto de esa palabra y todo el mundo, estoy ansioso y fuiste al médico, sí, que tengo ansiedad. ¿Qué es ansiedad? A ver, ansiedad es un estado, una sensación, porque nosotros somos un cuerpo que se permite sensaciones. Entonces, para llegar a ese estado, sin lugar a dudas, tenemos que vincular todos nuestros sentidos. Eso es un sentimiento, una sensación. Esa sensación de ansiedad es aquella que predece, que antecede a muchas situaciones. Entonces, la ansiedad no es más sino el anticiparnos de manera exagerada o no a ciertas situaciones. Sin lugar a dudas, siempre vamos a manejar algo de ansiedad. Comentábamos con Marcela previo al live que si realmente la ansiedad es absolutamente mala, yo me atrevería a decir y a apostar que si mientras no hay equilibrio, por supuesto hay algo que está disruptivo, pero cuando hay un equilibrio en todos los sentimientos, en todas estas sensaciones, es permitido un poco de ansiedad. Por ejemplo, la espera de 9 meses de una madre a su bebé. Eso de alguna manera genera una ansiedad porque es una espera, es un momento de anticipación, es algo que estamos permitiéndonos esperar, ¿cierto? Pero si con esa ansiedad comenzamos a sumar otro tipo de sentimientos como es el miedo, que es muy particular en los trastornos de ansiedad, el miedo en particular, si será que este bebé va a nacer bien, será que yo sí voy a dar para parir, será que yo voy a tener alguna complicación, saldrá sano, esto ya me conlleva a un trastorno de ansiedad y por supuesto no es nada saludable. Wow, si ves cómo todo se va ligando, porque como les decía en un principio, en otros live hemos estado hablando del miedo. La vez pasada hablamos específicamente de lo que es el temor al fracaso. Y fíjate que tú dices muchas cosas de esas. Hasta una madre gestante se puede plantear, ¿y será que voy a poder? Sobre todo si es primeriza, ¿no? Porque si ya lleva 8 embarazos, bueno, no creo que todavía le esté generando ansiedad. Puede que no, como puede que sí. Porque yo fíjate, tengo una amiga, para que se produzca la ansiedad, y es algo de lo que ya quisiera ahondar más adelante, porque hay además un mecanismo fisiológico que permite que se dé esto, porque nosotros somos física, pero también somos energía, y esta energía combinada con esa física, sin lugar a dudas, es lo que permite que seamos los seres que hoy somos. Entonces, el tema va a que nosotros dependemos mucho, este estrés es manejado por ese sistema nervioso autónomo que nosotros tenemos, y ese sistema nervioso autónomo tiene que tener un recuerdo basado en el pasado, en las vivencias anteriores, una situación en el presente y además lo que esperamos que se vaya a dar. Es decir, que son 3 momentos en uno solo. La ligadura de esos 3 momentos es lo que permite que nosotros manejemos o no ese estrés de manera conveniente o no. Realmente nos adaptemos o no a esa situación, dependiendo si nosotros estamos realmente preparados de acuerdo a las situaciones que hayamos tenido, bien sea de manera positiva o de manera negativa. Entonces, siempre tiene que ver el pasado y las marcas, las cicatrices que hayan dejado en nuestra vida, sumado a la situación que estamos viviendo y a las expectativas que tengamos en el futuro. Son 3 momentos en uno.
3 momentos, pero fíjate, Jackie, que ahí me llevas a un punto que también habíamos hablado en un en vivo anterior. La sabiduría del ser humano para poder diferenciar esos 3 estadios de su vida. Porque en lo personal creo que los que se quedan en el pasado tienen una mayor tendencia a sufrir ese tipo de estados que tú mencionas. Porque es que el pasado ya no se puede modificar. Quedó ahí, toca tomar el aprendizaje. Y hay otras personas que entonces viven muy angustiadas, preocupadas por un futuro que todavía no ha llegado. Entonces fíjate que esos 2 extremos terminan siendo nocivos porque la persona deja de vivir el aquí y el ahora por estar mirando hacia atrás que ya pasó o hacia adelante que todavía no ha llegado. ¿Tú estás de acuerdo con eso o me corriges? Estoy de acuerdo porque estoy de acuerdo, pero reitero, siempre tomamos una cautela con base a las experiencias vividas y vamos a tener una expectativa de lo que ansiamos que se dé. Ahora bien, en los estados patológicos de ansiedad, realmente ya es un trastorno de este sentimiento, de esta sensación. Y en ese estado patológico estamos desdibujando incluso la expectativa que tengamos, porque nos estamos anticipando con algo que hemos mencionado y con esa palabra y esa sensación que deberíamos desligar, y es la del miedo, porque en particular el miedo es la que profundiza esos estados de ansiedad. Y el miedo se huele, y el miedo lo huele todo aquello que nos circunda. Entonces, cuando tú no te muestras segura ante una situación, las cosas tienden a torpedearse aún más, precisamente porque el miedo no te permite liberar una cantidad de noradrenalina y de sustancias que son tangibles incluso y que permiten que digamos, si tú tienes una situación con alguien en particular, esa persona pueda valerse, entre comillas, estratégicamente para favorecerse a él y desfavorecerte a ti. Por eso, entonces, el vencer el miedo es algo que, sin lugar a dudas, tenemos que comenzar a trabajar si queremos superar estos estados patológicos. Claro que sí, es que el miedo es un demonio. Por eso yo les he dicho en repetidas oportunidades, no los podemos hospedar. Por muy hospitalarios que seamos, no podemos darles cabida, porque se van apoderando de todo, como dices tú ahorita. El miedo siempre va a querer tomar el control, ¿cierto? De nuestra mente sobre todo. Y en esa medida, pues de todas las demás áreas de nosotros, porque somos seres integrales y somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Mi Jackie, te quiero decir que varias personas, y yo sé que nos están acompañando, están, digamos que pasando por un tiempo que lógicamente todos lo estamos viviendo, muy relacionado con esto de la pandemia, del COVID, de la cuarentena. Entonces, mi pregunta para todos ellos que también me han manifestado estas inquietudes es, ¿será que en este tiempo que estamos viviendo, la ansiedad se ha vuelto una condición generalizada debido a esa situación? ¿O la ha incrementado? ¿O cómo la ves tú? Entre los trastornos de ansiedad, porque hay muchos, las fobias, el TOC, que son los trastornos obsesivos compulsivos, hay algo que se llama también trastorno de ansiedad generalizada. Ese es uno de los trastornos de esta sensación, de este sentimiento. Y yo creo que eso hoy se está manifestando en todos, en general, precisamente por esta situación y porque lo que tú dices, el miedo, el temor nos ha superado en algunos momentos a muchos. El tema de la pandemia nos ha llevado a enfrentarnos con inciertos sobre todo, y cuando tú estás en una situación de inciertos, por lo regular siempre sientes algo de temor, siempre sientes algo de miedo. Qué chévere sería que la vida fuera, no, pues ya yo sé lo que va a pasar y entonces aquí tenemos control sobre esto, pero no de todo podemos tener control y además perderíamos la esencia y ese estímulo y esa emoción de lo nuevo, ¿sí me explico? Pero sin embargo la pandemia realmente no estemos teniendo las mejores expectativas, porque lo que hemos visto a través de ella es de pronto mucha desolación, confusión, tribulación, muerte, dolor en muchas personas, incluso en muchas familias de los que hoy nos están acompañando, y eso sin lugar a dudas nos ha llevado a manejar un nivel de ansiedad superior.
Entonces, la pandemia sí, sin lugar a dudas, nos está marcando un trastorno de ansiedad generalizado. Y tú hablabas de algo muy en particular, como es, por ejemplo, el síndrome de la cabaña. Hoy por hoy, nosotros, los seres humanos, estamos diseñados para ser sociables, para convivir en comunidad, y hoy por hoy se nos ha obligado a aislarnos, bien sea por el temor, un temor infundido bien sea por la realidad, un temor infundido también por las noticias, un temor infundido por nuestros temores, no solamente por ese temor de lo que hemos visto, porque sabemos que si salimos sin tapabocas y, mejor dicho, si nos vamos a una clínica donde haya pacientes con COVID, es muy factible que terminemos contagiados si estamos en un tumulto de gente. Hasta allí vamos bien, pero también porque hay temores que son infundidos también desde nosotros mismos, desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu. Pasa así, ¿no? Y si me enfermo, entonces, ¿quién maneja a mis hijos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién controla esto? ¿Quién va a aportar en la familia? ¿Quién se va a encargar de lo uno, de lo otro si yo falto? Esos temores, sin lugar a dudas, son los que nos están llevando a manejar un mayor grado de ansiedad en estos momentos. Y esa ansiedad es generalizada. Ahora, como no somos un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo ser, sino que somos un universo, que estamos conectados entre sí, sin lugar a dudas, esa conexión hace que si tú estás ansiosa, de alguna manera yo perciba tu ansiedad, si yo convivo contigo, pues yo también puede que te termine ansiosa si yo no sé manejarla. ¿Ya? Entonces, es muy probable que se esté presentando eso porque hay muchas personas que conviven con alguien que también maneja niveles de ansiedad fuertes, bien sea que lo ayuden a superarlo o bien sea que terminen sucumbiendo a la ansiedad del otro. Y eso se da mucho en el síndrome de la cabaña. Estamos todos encerrados en una casita en donde uno está hablando de las noticias, el otro prendió la radio, dijeron por aquí que murió sutanito, fulanito se enfermó y todos estamos recibiendo un impacto con toda esta situación, bien sea las propias o las de los demás. O sea que vamos incrementando cada vez más el efecto nocivo, porque fíjate, la ansiedad es contagiosa, el temor es contagioso y el mayor miedo ahorita de la gente es contagiarse del virus. Entonces, ¿cuál de estos tres está siendo peor? ¿El virus en sí, el temor a contagiarse o la ansiedad que se está transmitiendo de unos a otros? Bueno, mira, yo, si me permiten dar mi apreciación personal, algo que hoy pensé, algo que se vino a mi mente, yo pienso que todos hemos tenido de alguna manera, hemos estado contagiados de alguna manera por el COVID-19. Bien sea porque hayamos salido positivos o negativos, porque hayamos estado en contacto o no con alguien, o bien sea porque estamos viviendo en un mundo donde no podemos decir que Sudáfrica queda al otro lado y yo no tengo que ver con ellos. Por supuesto que tenemos que ver. Somos un universo conectado y nosotros no podemos desligar de lo que ocurre al otro lado del mundo y mucho más a lo que ocurre a nuestro alrededor cercano. Entonces, de alguna manera, todos hemos estado de alguna manera afectados por el COVID y hemos estado contagiados. Lo peor no es el riesgo, lo peor no es estar enfermos o no con el virus, sino lo peor son las secuelas, las consecuencias que esto va dejando. Y a nivel mental en particular, los médicos hemos venido observando que hay unas secuelas importantes a considerar, que si bien tú, por ejemplo, tú hayas padecido la enfermedad de COVID o alguien en tu familia la haya padecido, aquí lo que más cuenta no es solamente el momento agudo y crítico en que probablemente la superaste y hoy estás sentado aquí compartiendo con nosotros. Aquí el tema va también a qué sigue después de esto, qué viene en lo crónico, qué viene a largo plazo. Y por eso incluso en la OMS ya se está hablando de COVID a largo plazo. Es decir, ¿qué es lo que queda? ¿Cuáles van a ser las secuelas desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista mental, que quizás son mucho más relevantes y preocupantes? Sí, fíjate que es cierto. Yo hablaba con un amigo, un gran amigo, hablaba con él el domingo, que estaba cumpliendo años, y yo no sabía que había estado con COVID. Y me decía que ahora que ya pasaron, superaron pues la situación, está viendo que las secuelas son más fuertes. Yo creo que de pronto por ahí debe estar conectado con tu esposa, porque me dijo, me interesa el tema, por supuesto que me interesa. Entonces, esas secuelas también están relacionadas, Jackie,
con esto que estamos hablando de la ansiedad, de los miedos frente a la situación, frente al mismo virus, frente a las consecuencias, porque a veces pensar en las consecuencias por anticipado también nos incrementa nuestro nivel de ansiedad. Yo sostengo que somos un cuerpo de energía y eso es lo más importante de nuestra composición. Esa energía puede vibrar en diferentes niveles y esas vibraciones altas o bajas, como la música bonita, la que es realmente música y no el estruendo, como un momento de paz, de tranquilidad versus un momento de, digamos, de furia, de rabia, de descontrol. Eso, de eso se trata la vibración. De igual manera, nuestro espíritu también vibra y nuestro estado también depende de esa vibración. El COVID es una enfermedad de muy baja vibración. Hay sitios que son de muy baja vibración. Ejemplo, los cementerios. Ejemplo, donde hay agresividad, en esos espacios donde hay emociones disruptivas. Esos son lugares de baja vibración. Pero cuando usted, por ejemplo, ora o cuando usted se conecta consigo mismo en un estado de meditación, también tendemos a subir esos niveles de vibración. Entonces, cuando hablamos de las consecuencias que puede dejar esta enfermedad, hablamos también de a qué nivel estamos vibrando. El COVID, digamos que sí va a dejar muchas secuelas desde el punto de vista mental, que van a depender de cómo tú lo asumas. Ok, ya tuviste la enfermedad, ya ocurrió algo en tu vida, vas a seguir vibrando en ese nivel bajo, lamentándote y considerando que no lo vas a poder superar, o vas a primero dar gracias que lograste superarlo y posteriormente vas a tratar de salir y ayudar a salir a otro tema de esta situación. Entonces, yo creo que eso depende mucho también de cómo tú la asumas, de cómo tú la enfrentes y de ese enfrentamiento es sin lugar a dudas la consecuencia que también vas a tener. Hay muchas personas que están teniendo hoy, y lo he visto en consulta y lo he visto también porque me lo han comentado, secuelas importantes que tienen que ver más por el índole mental. Y si me hablan de las secuelas fisiológicas que están teniendo post-COVID, yo todas las asocio por aquello de la biodecodificación con aquellos estadios psicoemocionales. Entonces, vemos pacientes que están teniendo trastornos importantes del sueño, pacientes que no están pudiendo lograr dormir o que se despiertan en la madrugada o que no logran conciliar el sueño o que se levantan cansados, aquellos que padecen fatiga, cansancio extremo después de la enfermedad. Hay otros que manejan niveles de tensión arterial más elevados, hay otros que manejan dolores articulares, en diferentes zonas, aquello que llamamos neuropatía, pérdida de memoria. Todo eso que te acabo de mencionar, que son secuelas del COVID, sin lugar a dudas tienen una base en lo psicológico, absolutamente todo. Y el COVID va a ser el pasado en algunos días en la vida de todos y de como lo hayamos asumido, es también la respuesta que vamos a tener a futuro frente al mismo. Entonces uno podría pensar, Miyaki, que todas estas medidas de aislamiento de alguna manera están incrementando también las secuelas y las consecuencias, porque somos seres sociales. Nosotros no nacimos para vivir aislados. ¿Cómo ves tú el efecto a nivel social, comunitario y a largo plazo de este aislamiento tan prolongado? Yo les pongo un ejemplo. Ustedes tienen un animalito domesticado en casa. Ustedes lo encierran en una jaula para que no lo atropelle un carro o lo enseñan a que tienen que parar en el andén cuando lleguen a la calle. Entonces, yo pienso que muchas de las medidas que se han tomado frente al COVID realmente no, a mi manera de ver, en mi concepto personal, no han sido precisamente las más idóneas, porque no podemos enseñar a la población a vivir con miedo y tampoco podemos encerrarnos. Las consecuencias de un encierro son altísimas, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psicológico, también lo vemos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista económico, la repercusión que esto ha tenido y las afectaciones a nivel de sociedad son magnas y crasas. Entonces yo lo que creo es que realmente nos deben más bien aportar más en cuanto a cómo cuidarnos,
cómo tenemos que protegernos, cómo podemos prevenir. Mire, estas son las medidas que debe adoptar, estos son los cuidados, salga, sí, pero tomando estas medidas, asóciese, socialice, pero tomando estas medidas, pero no quedarse en la casa esperando de pronto que, a ver, pasamos hambre, no me puedo reencontrar con mis seres queridos, no puedo salir, respirar aire puro, porque eso sin lugar a dudas está trayendo unas afectaciones muy graves. Sí, porque termina siendo algo contradictorio. Se supone que tomar el sol, caminar, respirar aire puro, son cosas que nos ayudan, ¿cierto?, a estimular nuestro sistema inmunológico y a prevenir no solamente este virus, sino cualquier otro. Y si entonces ahorita no se puede salir a caminar, a respirar aire puro, a tomar el sol, entonces es como si nos estuvieran condenando a que usted quede allí encerradito esperando que le llegue su turno. Muchas de las funciones que se deben dar en nuestro organismo para precisamente aumentar lo que tú acabas de mencionar, ese sistema de defensa, ese sistema inmunológico, requieren necesariamente de algunas de las cosas que estamos privándonos hoy en día. Ejemplo, el sol. Y ustedes ven cómo pacientes con COVID, se habla mucho del tema de la inflamación aguda y de esa tormenta de citoquinas que despierta una inflamación, y mucha de esa inflamación está dada por el aumento de interleuquinas. Ya esto es otro tema, pero no puedo desasociarlo desde mi parte médica. Hay un aumento exagerado de interleuquina 6. El aumento exagerado de interleuquina 6 se da mucho más en aquellos pacientes que tienen tendencia o tienen comorbilidades como la diabetes, la artropatía, la hipertensión arterial, que son pacientes que sin lugar a dudas necesitan hacer ejercicio, necesitan vitamina D, necesitan luego entonces recibirla también del sol, o sea, captarla a través de los rayos solares. Yo estoy en casa todo el día, encerrada, y además no hago ejercicio y me dedico es a comer y a tener pensamientos obsesivos y pensamientos en casa de que estoy encerrada, y la ansiedad comienza a burlarse de mí, pues sin lugar a dudas me voy a inflamar mucho más fácil y el COVID me va a ganar la partida. El COVID y muchas tantas más, porque es que no miremos el COVID como el peor de los enemigos. Quizás el peor de los enemigos podamos ser nosotros mismos si no sabemos manejar, digamos, ese riesgo que tenemos frente a, no solo al COVID, sino a todo lo demás que se va a exponer. A mí me llama mucho la atención que hoy todo el mundo habla de la pandemia, pero realmente se les olvida que hay otras tantas cosas más, mucho más graves, que de esta pandemia no es el COVID. Ya van avanzando con el tema de las vacunas, bien sea los que se las apliquen, los que decidan no aplicárselas, pero yo siempre les insisto a mis pacientes, lo más importante es darles a su organismo esa línea de defensa, no solamente para el COVID, sino para todo lo demás. Entonces, aquí lo importante es que ya tenemos claro cuál es el mecanismo de ese enemigo que se nos apareció, y es el tema de la inflamación, el tema de la depresión, que hoy es tan común. La ansiedad es la otra cara de la depresión, y la depresión hoy está afectando a muchos. Entonces, el hecho de que una persona esté deprimida, sin lugar a dudas, eso baja de una vez el sistema de defensas, y eso no va a ayudar por mucha medicación que usted tome. Aquí no se trata de se lo dije en días pasados a alguien y lo manifesté también en un mensajito. Aquí no hay respirador mágico, aquí no hay medicamento mágico, ni siquiera los médicos sabemos a ciencia cierta bien ante qué nos estamos enfrentando, porque fue algo nuevo y desconocido para todos. Y nosotros somos humanos y somos médicos que damos tratamientos, y nos enfrentamos a algo absolutamente desconocido, como también los pacientes. Pero el tema va a que si ya sabemos cuáles son las razones de mayor afectación, comencemos a trabajar en la base de esas razones y no en ver cómo ponemos paños de agua tibia cuando ya estemos apurados frente a la enfermedad. Mira, has dicho algo que a mí me parece clave. No es magia. Los médicos no hacen magia, ni siquiera la medicina. Yo pienso, no soy una experta en eso, tú me podrás ayudar. Pienso que cada ser humano tiene la facultad, la capacidad de cuidarse a sí mismo, de generar salud, ¿cierto? Y de crear permanentemente su mejor versión, y eso implica una mejor salud. Mira que en la invitación que enviamos pusimos de cómo te sientes.
cómo sentirte, inclusive en la parte de salud, es responsabilidad de cada uno. Pero la mayoría están corriendo donde un médico, ¿cierto? Una EPS, una clínica, lo que sea, para que aquí estoy, para que me devuelvan la salud. Pero ¿qué han hecho para llegar a ese punto? Porque yo pienso que cada quien tiene la opción de decidir tomar lo mejor de esta situación que estamos viviendo o tomar lo peor. ¿Qué es lo peor? No, me voy a morir y de esta no voy a salir y me voy a morir. O sea, ya lo está profetizando, ¿cierto? Lo está diciendo, lo está afirmando, lo está trayendo a su vida. O tiene la opción de decir, sí, hay un virus, pero yo tengo la capacidad de generar mi mejor estado de salud, me voy a cuidar, lógicamente voy a tomar las medidas, pero no voy a entrar en pánico y no voy a atraer la enfermedad. Así es, y tú has dicho algo muy importante. Has hablado de qué hemos hecho para evitar llegar a ese punto. Y relacionándolo con el tema de hoy, les hablé del sistema nervioso autónomo. Yo sé que muchos dirán, pero ¿de qué habla esta doctora? A ver, el sistema nervioso autónomo es aquel que hace lo que nosotros conscientemente no podemos hacer. Pero él necesita tener un backup, que es el pasado. Hagamos de cuenta que nuestro cuerpo también necesita ese backup, ese pasado, ese historial que nosotros hemos ido dejando en él y que de alguna manera va a influir en la situación actual. ¿Cuál es el backup? A ver, hice ejercicio, me alimenté bien, soy una persona saludable, tanto física como mentalmente. ¿Qué he hecho hasta este momento para enfrentar no solo la agresión de un COVID, sino de cualquier otro virus, bacteria o enfermedad que se me presente? Porque estamos hablando no solo de la pandemia, sino en general, salud en general. Entonces, ¿qué he hecho yo hasta este momento? Por eso decía yo en otro live en el que estuve también invitada, vamos a ver si esto nos coge a muchos con los calzones abajo, porque si tú no has estado preparada, si tú no te has preparado a lo largo de la vida, ¿qué pretendes esperar hoy? Si tú no has sembrado, si tú no has puesto la semilla ideal en el terreno ideal, que es nada más y nada menos que tu templo, tu cuerpo, ¿qué esperas? ¿Qué pretendes encontrar? Un respirador mágico que te saque de una crisis respiratoria, o un medicamento mágico que te desinflame automáticamente, o un médico que te ponga las manos y milagrosamente haga algo. No existen ese tipo de milagros. Por eso la invitación siempre es a trabajar desde el punto de vista físico, emocional y mental, para que haya una salud integral. Nosotros no somos solamente físico, nosotros somos energía. Nosotros somos también espíritu, y todo lo que nos nutra y todo lo que nos permita sumar a todo este conjunto, sin lugar a dudas, va a dar también sus resultados cuando nos enfrentemos a lo que nos enfrentemos. Yo honestamente les digo, a mí no me gusta vivir con miedo. Yo creo que de las sensaciones que en particular Jackie Arroyo más repele es la sensación de miedo, y cuando siento que algo me produce algo de miedo, procuro envalentonarme y enfrentarla. Pero para yo llegar a ese estado, sin lugar a dudas, he tenido que haber hecho un trabajo mental en mi vida, y no fue de ayer. He venido haciéndolo frente a muchas situaciones que se me han presentado, y yo he decidido, como una elección de vida, cómo lo tomo, cómo lo asumo y cómo lo voy a ver de aquí en adelante. Eso en parte es también algo que hoy se habla mucho y que pocos de pronto aplican, y es la llamada resiliencia. La resiliencia es como tú adaptas de esas situaciones, entre comillas, negativas, lo positivo, y sacas lo positivo. O sea, no mires, es que esto está pasando. No, mira por qué pasó. Mira qué te puede dejar. Mira lo bonito que te está dejando. De igual manera con el tema de la ansiedad, porque yo estoy sintiendo ansiedad por esto, pero de qué manera yo puedo modificar lo que está en mi parte modificar. De qué manera yo puedo manejar este trance, y de qué manera yo puedo apaciguarme, porque hay muchas formas como nosotros podemos ayudarnos a manejar estas crisis de ansiedad, que yo creo que es un punto a tratar muy importante, y que va a ser de gran valor para quienes de pronto la están sintiendo. Así es, mi Jackie. Yo sé que muchos estarán preguntando, bueno, pero este espacio, este compartir de Marcela,
se llama Leyendo con Sofía, o sea, leyendo con sabiduría. Y como, ¿qué tiene que ver con todo esto que están hablando? Pues fíjense que se van a sorprender. El principio fundante, la premisa del libro Sofía más allá del árbol del bien y del mal, se llama así precisamente por eso, porque tenemos que aprender a vivir más allá de los juicios. Y en todo esto que ya que ahorita decía, yo veo claramente allí los dos terrenos. O tú te vas para el lado del miedo, ¿cierto? Todo lo que hemos hablado, ansiedad, depresión, angustia, aislamiento, enfermedad y todos esos síntomas ya netamente físicos que nos ha mencionado la doctora. O te vas para el terreno del amor. O sea, si tú te instalas en el amor, la ansiedad no debe tener cabida allí, ni el miedo tampoco, porque tú vas a estar afirmado en que realmente tú eres un ser creador, que tienes la capacidad de crear cada día tu mejor versión. En otras palabras, tienes en tus manos esas dos opciones: o quejarte de lo que estás viviendo, o decir, esta es una oportunidad para yo mostrar de qué estoy hecho, ¿cierto? Como dirían allá en la tierra de Miyagi, sacar la casta. ¿Así es que dicen? Bueno, pues a los toros de Lidia, sí. Más o menos, más o menos. Entonces, fíjense ustedes que todo está muy relacionado. No podemos decir, es que hasta aquí es lo físico, hasta aquí lo mental, hasta aquí lo espiritual. No, tú tienes que nutrir tu mente, tienes que nutrir tu espíritu. Y en esa medida, tu salud, tu estado de ánimo, tu felicidad, como les hablé en otro live, la felicidad es el resultado de lo que tú elijas, de lo que tú decidas. Y fíjate, Miyaki, que entonces yo te voy a sacar allí un poquito del terreno de la medicina, de lo científico que tú manejas pues tan magistralmente. Porque resulta que les voy a compartir un pequeño fragmento. A lo mejor ustedes dijeron, hoy ese espacio no da para fragmentos de Sofía. Pues fíjense que sí. Dice, y se los compartí en la invitación, el mundo está lleno de personas, lleno de personas que no han sabido asumir sus experiencias de dolor, que no han canalizado el sufrimiento, ni la violencia, ni la angustia, ni la soledad. Soledad le hace aislamiento y tantas otras circunstancias negativas. A raíz de ello, se han llenado de una profunda amargura que los lleva a vivir sin vivir, aislados en sus propios temores. ¿Cómo les quedó el ojo? Sofía Valor también sabe de qué estamos hablando hoy. Algunas de las consecuencias del aislamiento, ¿sí o no? Miyaki ya se leyó Sofía, entonces, ¿cómo ve ese fragmento, Miyaki? Muy aplicable a la realidad actual. O sea, es que realmente lo que tú dices, que todo lo que estamos viviendo sea un aporte, porque no en vano y no por gracia fue que llegó este momento a la vida de todos los seres humanos. Este momento llegó porque llegó a dejar una gran enseñanza, un gran movimiento que tenía que darse. Y de pronto fue demasiado impactante y de pronto conllevó dolor, porque muchas veces esto también conlleva, los movimientos conllevan a dolor. No siempre, digamos, se dan de la manera como nosotros esperaríamos que se diesen a nuestro favor. Y esperamos que de pronto no nos viéramos afectados y pudiéramos superarlo. Pero algunas veces ese dolor es necesario, como bien tú lo describes en el libro, es necesario para lograr sumar y superar muchas cosas y enseñarnos. Total. No es que la letra con sangre entre, no propiamente, pero resulta que los seres humanos sí necesitábamos un remesón. Y yo creo que todos en particular, si lo vemos desde el punto de vista humanidad y si lo vemos desde el punto de vista unitario, dentro de cada uno de nosotros. Ahora, ese remesón que hay en cada uno de nosotros es lo que lo que vamos a poder aportar a ese remesón que necesita la humanidad. Miyaki, estamos conectadísimas, qué maravilla, definitivamente. Siempre. Cualquiera creería que nos hemos puesto totalmente. Pero fíjate que el fragmento siguiente, en la línea siguiente, dice una palabra que tú acabaste de mencionar: humanidad. Y Sofía Valor dice humanidad dormida.
humanidad negada a la verdad, a la búsqueda de su real sentido de existencia que agranda en su libertad, negada y ansiada un cúmulo de frustraciones. Y fíjense las frustraciones: perturbaciones mentales, incomunicación, abusos, suicidios, agresividad, negación y demás problemas psicosociales que no solamente hacen daño a cada uno, sino a toda una multitud dormida que atemorizada no logra encontrar el camino. No sé tú, Jackie, pero yo leo esto y veo que Sofía habla de un virus incontrolable y ella no está hablando precisamente del COVID, ¿cierto? Porque ella no alcanzó a vivir ese hace la analogía y si la logramos hacer, sin lugar a dudas, también entendemos que este virus es el virus del temor, el virus del miedo, el virus que ha afectado a nuestra sociedad. El COVID es solamente, como digo yo, la punta del iceberg. Abajo se tejen muchas más cosas. Es como en la medicina funcional. La enfermedad es solo lo que tú ves o por lo que consulta el paciente, es solo la puntita del iceberg. Sí. Pero cuando llegan a consulta, tú que has estado en consulta conmigo, tú recuerdas que son 2-3 horas de consulta en donde hablamos. Por eso a mi mamá le encanta ir. Pero ¿por qué me pregunta todo esto? Una cantidad de cosas que para mí son tan absolutamente necesarias para medio conocer mi paciente, porque sé que hay un trasfondo mucho más allá de lo que te llevó a la consulta. Eso fue la razón por la que tú fuiste, mas sin embargo no es lo que yo tengo que estudiar. Por eso es que tenemos que tratar pacientes, no enfermedades. Y tú eres un universo y tú haces parte de otro universo. Entonces, si no tratamos tu universo, pues sin lugar a dudas vamos a estar mucho más perdidos en lo demás. Es que tú eres la mejor coach de salud que yo conozco. Y eso que dices es perfecto porque yo como coach lo vivo. La puntica del iceberg. Las personas piden un acompañamiento desde el coaching y la razón por la que van realmente termina siendo el pretexto, ¿ya? Sí. Termina siendo como el florero, pero debajo de eso hay que escarbar y escarbar y escarbar hasta ayudar a encontrar a la persona la causa de lo que realmente le está sucediendo. Creo que lo mismo te pasa a ti. No es que vengo por este granito que tengo aquí, pero ese granito que él está demostrando. Así es. Y terminamos con otras cosas y no en la cara, precisamente. Y no en la cara. Por eso hay quienes se hacen cirugías y todavía no se aceptan, ¿cierto? Así es. Porque el problema es otro, es un tema de identidad. Sin entrar a hacer juicios, lógicamente, porque estamos más allá de los juicios, más allá del árbol del bien y del mal. Pero fíjate que con este último fragmento que les leí, que es como fuerte, pero que yo pienso que se compagina perfectamente con el tema de hoy, en realidad de lo que Sofía Valor nos está hablando es de estados tóxicos y alterados del ser humano. Entonces, Jackie, yo tengo para ti esa inquietud. ¿Será que todo esto de lo que estamos hablando y de lo que estamos viviendo, ansiedad, temores, depresión, angustia, todas estas paranoias, son estados tóxicos? Sin lugar a dudas. Y tú sabes que dentro de mi atención como médica, yo creo que no hay paciente que llegue a mi consultorio que no le haga una detoxificación, porque sin lugar a dudas sigo pensando que cuando tú no tienes la casa limpia, no puedes meter los muebles, como les digo yo a todas cuando entran a mi consulta. A ver, primero limpiemos, detoxifiquemos y después sí vamos a poder ver buenos resultados. Es como cuando tú tienes una casa recién hecha, sucia de cemento, de yeso, de todas estas cosas, y el camión de los muebles nuevos esperando en la puerta. Tú tienes primero que limpiar para que se vea bonito, porque si no, es preferible que pongan unos cojines en el piso, que si la casa está limpia se va a ver muy bien. Entonces, de igual manera, aquí todo este proceso del que tú hablas en el libro de toxicidad, no solamente se limita a la toxicidad de todo aquello físico y tangible en nuestro organismo. A muchos de mis pacientes yo les hablo de toxicidad de metales, por poner un ejemplo. Pero ¿saben cuántos sentimientos negativos son tóxicos y con cuántos convivimos a diario? La envidia, la ira, mejor dicho,
tantas cosas que sin lugar a dudas van llenando y van tapando, y esto no es falso, además afectan tu sistema físico, afectan. Entonces, todos esos coladores del organismo se ven sin lugar a dudas afectados porque tú estás llenándolo de una cantidad de suciedades que no te permiten depurar. Y como bien tú lo expresas en el libro, este es un estado de toxicidad. Nuestra sociedad, nuestra humanidad llegó a un punto tal de toxicidad que, Dios, perdóname, yo no soy Dios para decir cuáles fueron las razones, pero a veces se necesitan ciertos remesones para que el colador se desfogue un poco y entremos un poco a ser más humanos y más sensibles. Y de esa manera es como podríamos también eliminar esos sentimientos negativos. Es probable que hoy en esta humanidad comencemos a ver un poco más de solidaridad, un poco más de misericordia, un poco más de compasión, un poco más de piedad, un poco más de consideración, porque hubo un momento en que esto llegó un poco extremos y no quiero pensar que no ha sido suficiente el remesón, porque el curso se repite y se repetirá una y mil veces más hasta que aprendamos. Estamos en una escuela, Miyaki. Esto es una escuela y vinimos aquí a aprender de nuestras experiencias. Y fíjate que tú acabaste de hablar de algo que a mí me parece, pero poderoso. Y es que todo ese cúmulo de envidias, de resentimientos, de falta de perdón, de crítica, a quien más daño le hace es al que lo vive, al que lo siente, no al otro. Tenemos ya que superar ese estado. ¿Por qué yo te voy a envidiar a ti si tú tienes unos talentos diferentes a los míos? ¿Cierto? ¿Por qué yo voy a sufrir creyendo que es que el otro es más exitoso? Si tú también tienes una misión que cumplir. Entonces ya tenemos que superar ese estado. Ahorita tú hablabas hace un rato de que todo esto es un tema vibracional, porque somos energía. Entonces, si la energía que estamos mandando es eso, envidia, rabia, crítica, juicios, pues de eso es de lo que estamos llenando nuestro propio entorno. Así que es responsabilidad de cada habitante del universo irlo limpiando. ¿Y cómo lo limpiamos? Con pensamientos amorosos, con palabras adecuadas, ¿cierto? Con actitudes que sean coherentes con todo eso. Tenemos ya que dejar atrás ese nivel tan primario de que yo critico a mi vecino, de que me hablo con fulanita y tan pronto da la espalda, estoy criticando, porque es que eso se le devuelve es al que lo está haciendo. No sé, Jackie, tú que eres tan sabia, pero en estos días estoy muy intrigada con el tema de que entramos a la era de Acuario. Yo solo sé que nada sé. Yo no soy sabia. Todavía me falta tanto. Pero está ya casito. Si no, me muriera ya. Sabios. Sabes que todos somos sabios en nuestra medida, siempre y cuando utilicemos y demos lo mejor de nosotros. Entonces tú eres una mujer sabia. Además, estás compartiendo aquí tus conocimientos y eso también es parte de la misión de servicio. Pero estuve en una conferencia sobre el tema de la era de Acuario, que como les digo, les aclaro, si digo alguna barbaridad, me perdonan porque yo no soy experta, pero me conecté con lo siguiente, tal vez porque yo soy Acuario, ¿no? Del signo de Acuario. Y entonces los astros y los planetas no están allí porque sí, forman parte también de todo este universo. Y explicaba este astrólogo que en la era de Acuario, la marca de esta era que comenzó como la semana pasada es el amor. Vamos a estar conectados unos con otros desde el corazón. Así que el tiempo de los juicios, mis amigos, quedó atrás. Si tú estás ahí todavía, pellízcate, porque te estás quedando en tu proceso evolutivo. Es un tiempo en el que tenemos que establecer lazos fuertes desde el amor, desde desear lo mejor para cada uno de los demás seres del universo. Y en esa medida va a pasar lo que estaba diciendo ahorita la doctora Jackie. Vamos a subir nuestro nivel vibracional. Chévere, ¿cierto, mi Jackie? Mucho se habla de el despertar.
El despertar. El despertar, y muchos toman el despertar como algo gnóstico, como algo, no, realmente es muy distante de esa imagen que le han querido dar, y es mucho más asequible y cercano a todos, porque todos hacemos parte de ese despertar. Resulta que como somos un universo, digamos que todos tenemos algo que aportar a ese despertar. Entonces, eso que tú hablabas del ingreso a la era de Acuario, sin lugar a dudas, marca desde el punto de vista astrológico, pero también desde el punto de vista energético mucho a toda la humanidad. Y nosotros como humanidad no podemos separarnos de ese punto de vista, porque nosotros hemos olvidado que hacemos parte de un planeta de millones que existirán y de muchos tantos sistemas, y que esto es simplemente parte del equilibrio. Imagínense el riesgo de nosotros desequilibrar ese gran sistema. Nosotros no estamos aquí para hacer daño y nadie ha llegado aquí para hacer daño. Entonces tenemos que procurar con mucha buena energía el poder dar un buen aporte a este equilibrio. Y de eso se trata el despertar, de tomar conciencia de esa importancia de ese aporte. No solamente desde el punto de vista de cuidar nuestro planeta, nuestra naturaleza, sino también de cuidar nuestra parte mental, nuestra parte espiritual, porque todo eso se ve reflejado y se percibe. Entonces, lo que tú decías, si tú comienzas a vibrar bajo y comienzas a enviar mensajes de odio, de resentimiento, de angustia, de ansiedad, de tristeza exagerada, de depresión, de todas estas sensaciones que vibran tan bajo, pues obviamente también los seres que están a nuestro alrededor las están entendiendo, las están asumiendo, las están captando. Son como unas antenas, porque todos somos unas antenas. Hagan de cuenta que somos como unas parabólicas, pero que nuestra membranita no es física, es una membrana que capta toda la energía, y que esa energía va a emitir una señal de radio, y esa señal de radio se va a dispersar de acuerdo al mensaje que nosotros estemos enviando. Entonces sí me parece muy importante eso que acabas de mencionar de la entrada a la era de Acuario. Yo soy una apasionada en el tema y la verdad, pues espero que tomemos mucha conciencia al respecto. No, se vienen cosas maravillosas, así que tenemos que estar despiertos. El despertar no es solamente por la mañana, cuando abrimos los ojos y ya no estamos supuestamente dormidos. El despertar es ir haciendo conciencia. Por eso yo les he repetido todas las semanas, si abres tu mente, tu conciencia se expandirá. Eso es despertar, es ir derribando límites, muros, barreras, creencias, paradigmas que nosotros mismos hemos asumido desde que nacimos, que nos los inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos, los maestros, ¿cierto? Los adultos, pues, de influencia, y que nosotros mecánicamente los hemos ido reproduciendo porque no lo hemos hecho de manera consciente. Entonces ya es tiempo de tomar las riendas de nuestra vida, y eso involucra nuestra salud. ¿Cómo te estás cuidando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ahí atemorizado, metido ahorita en tu casa, esperando a ver en qué momento el COVID te toca la puerta? Eso es miedo, ¿cierto? Eso totalmente. Yo creo que tú tienes que prepararte para encontrarte con el COVID. Así se lo diría yo a mis pacientes. Prepárense para encontrarse, porque les aseguro que no habrá un alma que no se encuentre con él de frente. Bien sea en el que pasó, en el que le compró, en el domiciliario, en el de la droguería, al amigo, quien quiera que sea que haya llegado y con quien te hayas topado, de alguna manera te vas a encontrar. Y eso no solamente el COVID, sino también con esas personas que de alguna manera representan una enfermedad, esas que tienen esa vibración baja, esas que te mandan un mensaje, una sensación negativa, pero que tú estás preparada para recibirla, porque somos una antena, pero me dejo yo afectar por esa señal de radio negativa. Entonces, ¿qué tan fuerte es mi señal? ¿Qué tan alta es mi vibración que logre desmantelar o bajar esa vibración baja de la persona con la que me encontré, o esa energía que pasó por aquí cerca a mí, llámese a través de un virus, a través de una bacteria, o a través de la sensación o el pensamiento, el sentimiento que me envió alguien? Entonces, es estar preparados para enfrentarnos a eso, no encerrarnos o aislarnos, porque ese aislamiento no nos lleva a nada positivo, y antes, por el contrario, nos predispone mucho más. Antes de comenzar la charla, yo te comenté
un mensaje de alguien que aportó mucho a la medicina, de alguien de quien yo te comenté, te dije, admiraba mucho porque había sido un polímata y se llama... Como tú. como todos. Sí, todos sabemos un poco. Un polímata como es Avicena. Unos más que otros, Avicena lógicamente. fue un médico. Todos, yo creo que, fíjate Marcela, que ante eso yo creo que todos tenemos muchos conocimientos, pero nos permitimos explorarlos y compartirlos en el momento preciso. Yo creo que cada momento es justo y llega en el momento preciso y se lo damos a la persona precisa. Los que estamos hoy aquí reunidos, están viéndonos en vivo 22 personas en este momento. Esas 22 personas estamos conectados no por una casualidad, sino por una causalidad, sin lugar a dudas. Entonces, la razón por la que estamos aquí no es coincidencia. Y espero que esta razón pues toque y remueva y haga el remesón que todos esperamos en cada uno de nosotros, bien sea con las preguntas, con los aportes que hagan quienes hoy nos acompañan, con tus valiosos aportes, con lo que tú describiste en tu libro o con lo que yo humildemente también les pueda aportar. Entonces esa sumatoria de cosas, sin lugar a dudas, nos hacen que de alguna manera nos constituyamos en una sociedad polímata, como lo fue Avicena. Pero yo quiero comentarles algo que hoy llegó a mí. Ya ha llegado muchas veces porque es una frase muy común, pero llegó a mí y no por coincidencia, porque yo no creo en las coincidencias. Es una frase de Avicena, un pensamiento. Avicena, como les decía, fue un médico, filósofo, pensador, un sabio. En la época más o menos 900 algo después de Cristo, no preciso la fecha, pero Avicena fue un médico persa muy valioso por ser polímata y porque fue reconocido por conocer muchos temas. No solamente conocía de medicina o de matemáticas, él conocía tanto que se consideró incluso que era un asesor en ese momento del gobierno en donde él vivía. Entonces, Avicena dijo algo así: la imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia es el comienzo de la cura. Eso significa de la cura, de la curación. Eso significa, en pocas palabras, o esa es la manera como yo lo entiendo, que gran parte de esa sanación está dentro de nosotros mismos. Nosotros somos nuestros propios médicos. Yo se lo digo a mis pacientes, siempre y cuando ustedes se lo permitan y ustedes tomen la decisión de sanar, van a sanar. De lo contrario, no hay nada mágico y no es que la doctora Jackie sea mala médico, que los medicamentos que dio no fueron, porque yo estoy haciendo un tratamiento, yo solamente soy una herramienta. Yo solamente soy un intercesor allí, que de pronto les toqué el hombro y les dije, hey, mira, recuerda que tú tienes allá adentro información para sanarte, entonces vamos a aplicarla, ¿viste? Eso es básicamente lo que tendríamos que hablar en este punto. Entonces, tú me consultabas antes y me decías, ¿será que es muy atrevido decir que la sanación está dentro de cada uno de nosotros? No es atrevido, creo que es lo más acertado, porque cada uno tiene un maestro en su interior y cada uno tiene su propia cura o su propia enfermedad. Todo depende de cómo lo asumamos. Mira que la otra vez estuve donde una gran amiga y ella inclusive es la madrina de una de mis hijas y es hasta un poco menor que yo. Y cuando se levantó por la mañana, yo estaba en la casa de ella en Estados Unidos, ella tiene una caja así llena de medicinas, de pastas. Y yo me la quedé mirando así y me dijo, ay, no me vas a decir que tú no tomas también todo esto. Y yo, ¿pero qué es todo eso? Y me dijo, mi pasta para la tensión, para no sé qué, para la tiroides, para esto, para aquello. Me dijo, ay, no me vas a decir que tú no tomas eso, si tú inclusive eres mayor que yo. Yo le digo, jamás en la vida me he tomado una pasta de eso. Y hasta cuando me muera no me las voy a tomar. Y a ti te consta que yo no tomo nada de eso. Entonces, acabo de leer generar esas dependencias. Sí, totalmente. Acabo de leer un comentario muy valioso. Alguien me comentó que lo importante no es solamente cómo se presenta la enfermedad desde el punto de vista físico, sino también cómo la somatizamos. Y doy respuesta también a un comentario
también muy valioso que nos hacen, en donde nos dicen que uno de los grandes temores del día a día es salir y tener, no solamente que salir y enfrentar al COVID, sino también el temor de llevarlo de vuelta a la casa. Esa es la realidad de lo que tienen que asumir. ¿Y qué les respondo ante estos comentarios a quienes nos los hacen con tanto valor? Uno, que sí, sin lugar a dudas, la somatización es, digamos, la base del estudio de la enfermedad de un ser humano. Así lo veo yo. Por eso, parte de lo que hago en la consulta se llama biodecodificación. Por ejemplo, por citarles un ejemplo, ansiedad, trato de responder a ambos comentarios. Ansiedad es el temor de, yo quiero conservar salud, ¿cierto? Y quiero que no afectar a mis seres queridos cuando llegue a la casa, porque quiero mantenerlos en una burbuja de sanidad. Y cada vez que yo salgo, estoy corriendo el riesgo, no solamente de enfermarme yo, sino también de llevarles a ellos la enfermedad, porque sí es cierto, cuando usted no se cuida, pues no es necesario, sino nada más acercarse y descuidarse y ya está contagiado. Eso es lo que nos han enseñado. Pero ante esto, ¿qué les puedo decir? El temor, la ansiedad, hoy se está manifestando en muchos, por ejemplo, con problemas gastrointestinales. ¿Se acuerdan que al comienzo de la charla les hablé del sistema nervioso autónomo? ¿Sí recuerdan? El sistema nervioso autónomo que nosotros tenemos se compone de algo que se llama sistema parasimpático, el sistema simpático y el sistema entérico. Resulta que el sistema parasimpático es aquel que nos relaja, es aquel que nos permite recuperarnos, es aquel que nos da tranquilidad, que nos permite restaurarnos. Es aquel que nos da calma, para que me entiendan. O sea, a pesar de que dice parasimpático, es el que para el estrés. El sistema simpático es aquel que nos da la chispa, es decir, una persona simpática es una persona que está activa, que se mueve, como más así tal cual. El equilibrio de esos dos es el que nos maneja el sistema entérico, que es nada más y nada menos que nuestro segundo cerebro, así se le conoce, que es nuestro sistema digestivo, el estómago, donde además producimos el 90% de la serotonina, que es la hormona que determina fisiológicamente nuestro nivel de relajación, de alegría, de tranquilidad, de felicidad, tan necesaria en nosotros los seres humanos, porque vinimos a ser felices, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos equilibrio entre esos sistemas, nuestro estómago está vuelto un etcétera. Y por eso hoy vemos el reflejo, y quiero ahí sí biodecodificar, vemos en reflejo que las personas ansiosas por lo regular, tratando de retener, es que yo tengo miedo que mi hijo se vaya para la universidad, es que de pronto se va de viaje, es que de pronto mi marido me deja, es que de pronto tal cosa. Esos que tienen miedo de que no quieren soltar son aquellos que más padecen hoy de estreñimiento. Y esta es una manera de nosotros verlo y de decodificar. A ver, llegan muchos pacientes con trastornos de disbiosis intestinal, de problemas gastrointestinales, de reflujo gastroesofágico, de gastritis, de crisis de dolor, de pacientes que tienen estreñimiento, que se distienden con cualquier comida. Esos son los pacientes que tratan de mantener todo y de tener todo bajo control. Ese paciente que trata de tener todo bajo control es un paciente estreñido, porque no suelta. Entonces, esos pacientes, a eso que me acaban de comentar ahorita, que si es que nosotros somatizamos, claro que somatizamos. Nuestras enfermedades son sin lugar a dudas, tienen una causa, una cuna en lo psicológico, en lo mental. Todas, absolutamente todas. Todas, me atrevo a apostar que no hay una que no lo sea así. Incluso si se contagian o no de COVID, porque si usted se va para la calle con el miedo de que lo va a contagiar el COVID, es como si yo voy atravesando, me da miedo que venga el ladrón y que ese tipo que está allá me va a atracar y yo le veo la cachuchita y mira, de pronto ahí tiene escondido el arma. Por supuesto, yo estoy estimulando a que me miren y muy probablemente va a venirse un atracante. Lo atraemos esas situaciones. Nosotros atraemos con nuestra energía y sin lugar a dudas, si tú te vas para la calle pensando que te vas a ir a buscar el COVID y se lo vas a llevar a tu gente en la casa, pues lo vas a traer a la casa. Y muy probablemente no eres ni siquiera tú la que lo llevaste, sino el domiciliario que por miedo a salir en la noche a buscar tal cosa, te lo llevó en un paquetico, pero lo atrajiste. Se atrae. Mi Jackie, y eso que dijiste ahorita de las consecuencias de querer tener el control. Miren, eso, aparte de todo lo que nos ha explicado Jackie tan
especialmente, también nos da otra lectura. Si tú quieres controlar, es porque tú estás moviéndote en un nivel muy alto de inseguridad y en un nivel bajo de conciencia. Y fíjate que mientras tú decías eso, yo leí aquí otro párrafo de Sofía y por eso también me reía. Ella dice, miedo es todo lo que reconocido o no, o sea, que puede ser consciente o inconsciente, impide a los humanos el desarrollo de su capacidad de ser felices y de vivir plenamente, armoniosamente, o por lo menos dignamente. Y uno de los miedos más arraigados y horribles es el miedo a perder un ser humano o a perder a la persona con quien se comparte el día a día. Perderlo ya sea por muerte, divorcio, distancia o alguna otra razón. ¿Será que eso estamos viviendo ahora, este tipo de miedo, mi Jackie? Miedo a que se muera mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana. Y con eso también se nos está incrementando toda esta especie como de ansiedad generalizada que estamos viviendo. Sin lugar a dudas, por eso reitero, tampoco podemos bajar la guardia. Como todo en exceso es contraproducente, como lo decíamos al inicio. El hecho de que sepamos que tenemos una amenaza nos induce a prepararnos ante esa amenaza. ¿De qué manera? Hombre, yo tengo que lavarme las manos frecuentemente, tengo que utilizar tapabocas, tengo que evitar los sitios donde haya mucha aglomeración de personas, tengo que hacer un recuento de las cosas en casa. Esa debe ser la manera saludable como yo me debo preparar para poder, asumir este riesgo. Pero cuando ya esto supera y se vuelve obsesivo, entonces esa ansiedad nos lleva a encerrarnos, como tú bien lo dices, o a llenarnos de temores. Y nos estamos dejando afectar más, nos está dejando o estamos permitiendo que la mente se llene de cosas negativas y que gane precisamente a lo que realmente es la situación. Yo creo que esta es una situación, si nos referimos a este tema en particular, lo que vivimos actualmente, en donde el miedo sobreabunda y ese es quizás el mayor de los problemas. Si nosotros dejamos de ver esto con esa temeridad que se nos ha inducido y lo comenzamos a ver de manera realista y de manera responsable, es decir, no desdibujada, porque cuando estamos con miedo, cuando estamos demasiado ansiosos, distorsionamos la realidad. Entonces tendemos a la exageración y eso es lo que está ocurriendo con el tema de ansiedad. Nosotros estamos tendiendo a la exageración y puede que tendamos a exagerar ciertas situaciones y comenzamos a imaginar y entonces se me resulta, nos pasa fulano, y entonces me quedo sin plata y me quedo sin trabajo y nos anticipamos una cantidad de cosas que no van a ocurrir siempre y cuando no nos las metamos aquí en la mente. Pero eso no significa que no tengamos que tomar las medidas con base a lo que ya conocemos que puede producir esta enfermedad y con base a la situación actual, tomándola de manera coherente, de manera responsable, pero sin exagerar. Es que hay muchas cosas que se convierten en detonantes de ansiedad. Por ejemplo, lo que yo te preguntaba el otro día, ¿tú crees que Sofía Valor sufrió de ansiedad? Y totalmente. Claro que sí. Es más, ella se encerró y lo hizo en tu libro, leí, se encerró porque ella decidió encerrarse. ¿Cuántos aquí están hoy decidiendo encerrarse? No, yo mejor no salgo. Pero mira, es que nos vamos a reunir, es que vamos, no, yo mejor no voy. No, porque es que si voy yo tengo que pensar en mi papá, en mi mamá, y es que en mis hijos, y es que voy a enfermar a todo el mundo en la casa si yo llego a salir, y de eso no se trata. No estoy diciendo, no estoy llamando de responsabilidad, estoy llamando a la calma mental, porque mientras no exista calma, mientras no exista paz, sin lugar a dudas va a haber un escenario disruptivo, un escenario de confusión, un escenario en donde toda esta exageración nos va a llevar a enfermarnos. Y ojo, que las enfermedades mentales son quizás la segunda secuela más importante de esta pandemia. Así lo estamos viendo hoy. Estamos viendo además que las enfermedades mentales generan en un 70% inflamación y que esa inflamación generan en un 80% las enfermedades crónicas a futuro. Entonces, de ese temor puede salir una hipertensión, puede salir una artropatía, puede salir una diabetes. Y usted dice, pero si es que yo ni comía azúcar. ¿Cómo así?
¿Y yo por qué? Si yo ahí en la casa me movía barriendo y trapeando, ¿cómo así que tengo artritis? ¿Cómo así que estoy obesa? Pero porque ha tenido la loca suelta, ha dejado que se le suelte todo eso. Somos un sistema que se combina entre lo físico y lo mental y lo espiritual. Si no hay un equilibrio entre las tres, no hay salud. Por eso hoy hablamos de salud integral, porque tenemos que integrar todas las esferas. Yo no puedo decir, es que tiene pelo bonito porque no sé si tienes estrés, probablemente no tienes pelo. Tienes pelo. El estrés está llevando hoy a que la gente sufra de alopecia, a que la gente sufra de insomnio. Si tienes insomnio, pues entonces no te concentras y también olvidas más fácilmente. Entonces tienes pérdida de memoria. Y de allí yo puedo comenzarles a referir una cantidad de consecuencias que cuando van a mi consulta la ven más clara cuando yo les comienzo a hacer lo que llamo yo la línea de vida. ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué pasó en este otro cuando tenías tantos años? ¿Cómo fue tu relación con tu mamá, con tus hermanos? Y de pronto se preguntan, ¿por qué todas estas cosas si yo vine simplemente por un dolor de rodilla? Hombre, porque muy seguramente pues, el dolor de rodilla está dado porque tú fuiste el pilar en tu casa, tú fuiste el sostén y hoy por hoy estás sintiendo que ese sostén que tienes que llevar es tan pesado, entre comillas, para ti porque la situación está tan densa que tú sientes que no vas a poder y eso va a terminar afectando tus rodillas a mediano o largo plazo. Eso que mencionas de la línea de tiempo es un ejercicio estupendo porque es llevar... Y cada uno de ustedes allá lo puede hacer. Hagan una línea de tiempo y vayan marcando allí los eventos importantes de su vida, porque muy probablemente esos eventos han sido puntos de quiebre o de inflexión. Y en esos eventos también podemos reconocer qué tanto hemos abierto nuestra conciencia o qué tanto hemos seguido actuando o viviendo de una manera automatizada. Entonces, eventos como este que estamos viviendo puede ser de verdad un punto que nos dispare a nosotros hacia nuestra mejor versión, si lo estamos viviendo conscientemente, si estamos tomando el aprendizaje, si nos estamos permitiendo en este tiempo de encierro mirar hacia adentro de nosotros mismos, porque todos tenemos esas dos opciones. Y Jackie, Sofía nos da, mira que ella no es médica como tú, ¿no? Ni tiene nada de esas especializaciones. Pero como ella también sufrió ansiedad, no cayó en estados profundos de depresión, pero vivió una situación muy dolorosa en su vida. Cuando ella empezó a sacar la cabeza, como que a tomar otra vez aire, ella dice, por fin estaba aprendiendo a usar las herramientas de amor y la paciencia era una de las más importantes. Por eso lo único que puedo hacer es esperar, creer en mí y confiar. Es una difícil tarea, mas no imposible. Y dice comenzó la curación de Sofía. Dice, cerré mis ojos confiadamente, o sea, hay que tener confianza, porque le estaba ganando la batalla al temor. A mí esto me parece maravilloso, porque ella misma nos está diciendo cómo empezó a salir de esa situación difícil. Y yo creo que si nosotros aplicamos esto, esperar con paciencia, pero no quiere decir pasivamente, ¿cierto? Sino aprovechando este tiempo de pronto de cambio y de quietud. Creer en ti, tienes que creer en tus talentos. Tienes que aprovechar lo que estás viviendo porque los cambios siempre tienen el propósito o las crisis de impulsarnos a una mejor situación. Entonces, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Para qué me sirve esto que estoy viviendo? ¿Qué puedo desarrollar de mis talentos, de mi propósito de vida, que por estar metido en una oficina, en un banco, en una fábrica, donde sea, sin demeritar absolutamente nada, sino allí en tu zona de comodidad donde estabas, de lo conocido, al moverte de ahí, ¿qué te está diciendo? ¿Qué otras cosas puedes explorar? Tal vez aquello que no te has atrevido a hacer hasta ahora. Yo les he compartido que fue precisamente en la cuarentena, cuando nos dijeron, cuando empezó la primera cuarentena el año pasado, que yo dije, ¿y ahora qué hago? Ya no puedo salir a las empresas, no puedo dar las capacitaciones presenciales. ¿Qué hago? Pues con mi coach, porque los coaches, tenemos un coach también de cabecera y un mentor.
Le dije, lo único que siento aquí es una vocecita en mi mente que me dice, Marcela, ¿y qué tal si en este tiempo escribes ese libro que tienes por allá olvidado? Así que yo nunca voy a olvidar la cuarentena, porque fue el disparador, fue la excusa, fue el detonante para que yo dijera, pues, o fue ahora o nunca, ¿cierto? O fue ahora o nunca. Entonces, fíjense, se los pongo de ejemplo, no para decirles, ay, es que yo soy una berraca, no. Es para decirte, si yo lo pude hacer, que de pronto también he podido sumirme en la preocupación, en la angustia, soy cabeza de familia, todo eso, ¿cierto? O me voy a ir por aquí con toda y finalmente voy a sacar a flote mi talento. Entonces, todas las situaciones son una gran oportunidad de crecimiento, de mejoramiento, pero si nos tiramos a una cama y nos dejamos comer por la depresión literalmente y por la ansiedad, pues los resultados van a ser consecuentes con eso, porque cada quien construye la realidad que quiere tener. Miyaki, ¿qué otras recomendaciones, aparte de esta de creer, de confiar y de tener esa esperanza de que vamos a salir adelante y que vamos a vencer el temor, qué otras médicamente, humanamente tú nos puedes dar? Bueno, primero que todo, reconocerte antes que nada, digamos, ese momento, porque no hay parto que no sea doloroso, pero tampoco que no sea glorioso. Puede que sea doloroso, pero el momento es glorioso y sublime. Y así ha sido este momento de pandemia, siempre y cuando así, pues lo comencemos a ver también. Yo creo que sin lugar a dudas hay mucho por aprender, hay mucho por descubrir. Yo los invito a que activen el sistema simpático y parasimpático, a que la pasividad sea dejada de lado, porque el hecho de que tengamos que esperar, tener paciencia, no es sinónimo de quedarnos quietos o de decir, no, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo es que puedes hacer mucho? Pero que se vea el dinamismo, pilas, porque es que no podemos estar apaciguados y calmados, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que esperar, pues es que tenemos que esperar. ¿Esperar qué? A ver, no vamos a manejarlo con ansiedad, pero sí tenemos que ponerle esa chispa de vida para poder salir adelante y no sucumbir ante lo que ya les dije es la otra cara de la ansiedad, la depresión. Una es la ansiedad y el otro extremo es la depresión. Entonces no podemos estar ni en el uno ni en el otro. Y hay muchas depresiones calladas, muchísimas. Hay muchas personas que dicen, no, pero si yo estoy bien, yo ni lloro, yo estoy tranquila ni estoy preocupada, estoy esperando que esto pase. Eso es el sinónimo de una depresión. Quedarse quieto allí esperando que, a ver, esperemos aquí cruzados de brazos a ver qué pasa, eso es sinónimo de depresión. Y sinónimo de ansiedad es esperar que, ¿para cuándo fue que llegó la vacuna? Como muchos están esperándola. ¿Cómo así que todavía no hay soluciones mágicas, reitero? Las recomendaciones que yo siempre hago desde el punto de vista médico no pueden ir lejanas, obviamente, del manejo que le damos los profesionales de la salud. Una de ellas, sin lugar a dudas, es que si usted no quiere manejar la ansiedad, maneje esto de manera responsable y coherente, como ya les dije, tomando las medidas de cuidado que tenemos que tomar, pero sin caer en excesos, sin caer en el miedo y en ese temor furtivo de que si es que salgo me voy a contagiar y es que si no salgo entonces tampoco tengo que comer. Hay que hacer ambas, hay que cuidarse y hay que salir, punto. Pero no podemos dejar de vivir. Porque si no, la verdad, yo, a mi título personal, yo creería que la intención hubiera sido barrernos de una y no hubiera llegado un virus, sino un meteorito y no estaríamos aquí. Y se hubiese acabado a todos. Entonces, la razón por la que el virus está es porque hay algo que hacer. Todavía hay mucho y todavía queda mucho por hacer. Entonces, la intención primero es seguir viviendo y tomar conciencia de que vamos a tener amenazas biológicas, llámense virus, bacterias, parásitos, todas las demás, que este puede ser solo uno de los miles que se van a llegar, bien sean fabricados en un laboratorio o hechos por nosotros mismos o quién sabe como quiera que sea, pero que tenemos que estar preparados. Mi recomendación es, desde el punto de vista biológico, que levantemos ese sistema inmunológico, ante todo llenándonos de optimismo, de pensamientos positivos, llenándonos de salud mental, de ponernos en la condición de enfrentar esto, como ya les dije, de manera responsable, de aumentar ese sistema, esa línea de defensa. Ya tú bien sabes, y muchos de mis pacientes lo saben, desde mi consulta yo los ayudo
logrando superar esas falencias con mucha sueroterapia, con campos magnéticos, con megadosis de antioxidantes, con medicamentos que nos van a ayudar a seguir el sistema de defensa. Lo otro es que cuando manejamos mucha ansiedad, yo no soy amiga, y lo digo con mucho respeto, de esos medicamentos que se dan en exceso. Si no puedo dormir, entonces me voy a tomar un medicamento de esos que dopan, de esos que son recomendados como para que te lo tomes a la media hora casi muerta. Yo no soy amiga de este tipo de medicación. Por supuesto, mi orientación es un poco mucho más natural y es un poco más saludable, si así lo podríamos llamar, porque no genera esas dependencias y no genera esos efectos secundarios negativos que pueden generar otros. Hay muchas maneras de ayudarlos y es con precursores que se aplican a través de sueros o de medicamentos, plantas adaptógenas que también pueden ayudar a disminuir esos niveles de ansiedad, medicina homeopática y todo lo que tenga que ver con alopatía. Me preguntaba hoy alguien a quien me referí, que por aquí lo vi ya, que si era conveniente la meditación. Mira, la meditación, yo particularmente la practico y soy muy amiga de la meditación porque es una manera de conectarte contigo mismo. Pero en una persona depresiva no sería lo primero que yo le indicara. Por eso siempre es importante que visiten a un profesional que de manera integrativa les pueda orientar. Porque cuando tú mandas a un paciente deprimido, vaya a meditar y le pone musiquita suave y lo pone a pensar y a pensar, lo está encerrando nuevamente en el círculo de quién sabe qué se le ocurrirá en esa media hora de meditación. Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho para manejar la ansiedad y son los ejercicios de respiración. Esos ejercicios de respiración diafragmática son excelentes para manejar en esos momentos de crisis, de ansiedad súbitos y cuando necesitas salir, como quien dice, necesitas un ansiolítico, pero que te haga efecto ya, comienza a respirar. A mí, particularmente, les voy a dar un truco. Yo tengo un ejercicio que es el 4-7-8. El 4-7-8 consiste, y ya yo lo hago ya cuando estoy así muy hiperkinética, tomas aire en 4 tiempos. Hagámoslo. Pues, pero es que no puedo hablar mientras lo hago. Ajá. Pero yo se los digo, pero ustedes sí lo pueden ir haciendo. Entonces, tomamos aire en 4 tiempos. Si quieren, lo vamos haciendo. 1, 2, inspiración fuerte. 3, 4. Sostenemos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhalamos suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos aire en 4 tiempos, lo sostenemos 7 y lo expulsamos en 8. ¿Cuántas veces? Lo hacía con... ¿Perdón? ¿Cuántas veces repetir la misma serie? Lo podemos hacer incluso unas 10 veces. Aisladitos, cuando estamos así que estamos sucumbiendo ante la ansiedad y el estrés, los ejercicios de respiración sin lugar a dudas nos ayudan mucho. El hecho de ser conscientes que respiramos, porque los humanos nos hemos vuelto inconscientes de absolutamente todo. Nos hemos vuelto inconscientes de que tenemos un prójimo, nos hemos vuelto inconscientes de que tenemos una sociedad a la que afectamos y nos hemos vuelto inconscientes incluso de nuestras funciones principales, entre ellas respirar. Entonces, cuando tomamos conciencia que respiramos, estamos volviendo a la esencia de ese soplo de vida que es la respiración. Lo primero que hacemos cuando salimos del vientre. Eso es lo que nos convierte en seres humanos vivitos aquí en este plano. Entonces, en ese momento es cuando nosotros retornamos a ese ciclo de respiración y le damos calma y apaciguamiento a nuestro cuerpo. Ejercicios como el yoga también sin lugar a dudas nos ayudan muchísimo. El tai chi, hay quienes lo practican y que son también muy buenos para manejar el tema de ansiedad. Pero yo no les puedo decir de entrada, depende de quién sea el paciente, hagamos esto, hagamos lo otro. Me atrevería a reforzar el tema de la respiración, porque ese sí es básico. Es vital, es vital. Si era un paciente cardiópata que me va al consultorio, mire, usted mañana me hace 30 minutos de cardio. O sea, no puedo, porque es que lo mato. O sea, yo no puedo de entrada darle una formulación tan excesiva. De igual manera,
esto también, como es salud, como te vamos a recetar para salud, pues no crean que estos ejercicios son tan sencillos. Hay muchos que no toman plena conciencia y que algunas veces toca enseñarles o reenseñarles lo que ya saben y reforzarlo. Entonces, por eso les sugiero siempre que consulten a quienes ustedes sepan pueden manejarlos de manera integral para que puedan superar no solamente las secuelas de este COVID, sino también afrontar todo aquello que se nos venga de aquí en adelante. Mi Jackie, ese ejercicio o cualquier ejercicio de respiración, en mi caso personal, yo lo complemento con una afirmación y es me doy cuenta, o sea, y tú te vas diciendo de qué te das cuenta, porque eso nos ayuda a generar mucha conciencia y eso es lo que necesitamos en estos momentos, despertar, generar conciencia, generar responsabilidad de nuestra vida y de nuestra salud. Entonces di, me doy cuenta. Y tú mismo te respondes, ¿de qué te das cuenta? Me doy cuenta que estoy ansioso, que estoy triste, que estoy preocupada, que estoy feliz, que estoy tranquila. Y eso es lo que tú vas a estar vivenciando. Quiero hacer una acotación porque no quiero dejar confusiones. Es muy interesante lo que acabas de decir para reforzar, porque cuando tú refuerzas mentalmente algo, estás convenciéndote o autoconvenciéndote de eso que estás diciendo. Eso es muy cierto. Quiero recapitular un poco y quiero aclararles, porque no quiero que se preste a confusión y ahorita lo consideré. El tema de la meditación, que yo la practico y la recomiendo tanto, de pronto en un consultorio, por ejemplo, cuando me llega un paciente deprimido, yo estilo ponerle a mis pacientes sesiones de meditación o incluso les hago también, digamos, algún proceso de sanación con y posición de energía. Pero en pacientes con depresión es donde en particular no utilizo mucho la meditación. Pero en pacientes ansiosos, que es el caso que hoy estamos tratando, y recomiendo mucho la meditación porque es la manera como tú calmas y apaciguas tu espíritu y te conectas. Lo que tú acabas de decir es muy cierto y hay muchas meditaciones que son guiadas en donde lo que hacen es reforzar con frases muy particulares como la que tú acabas de decir, afirmaciones muy particulares. Entonces yo particularmente manejo unas meditaciones guiadas que son breves, que no son cansonas, porque además la gente se tiende a dormir porque está en el estado de relajación, que tienden a dormirse. Habemos otros que ya lo hacemos, ya nos despertamos y nos ponemos en posición sin que nadie se dé cuenta y lo hacemos ligerito, pero ya eso se va adquiriendo con el tiempo. Pero a quienes quieren iniciarse en este proceso para apaciguarse, para bajar ese estado de ansiedad, la meditación guiada es sin duda alguna muy importante y muy recomendada. Miren, cuando comenzó el tema de la meditación, más o menos por allá en los años 60, más o menos, muchos médicos viajaron a la India, al Tíbet, e incluso supe por allí en algún momento que el Dalai Lama incluso se ofreció para que pudieran hacer estudios. Y la meditación tiene bases científicas. O sea, es que esto no es un cuento de que es que lo estoy echando porque a mí me dijeron, no, es que hay unas bases científicas en donde cuando las personas meditan, aumentan sus vibraciones, relajan mucho las funciones de su cuerpo, permitiendo así la recuperación y los estadías de restablecimiento a la normalidad. Porque cuando usted está alterado, cuando usted está ansioso, por supuesto no está normal, hay una liberación de catecolaminas y de hormonas y una cantidad de cosas que sin lugar a dudas morfofisiológicamente te están afectando, ya no solamente en el plano mental, sino también en el plano físico, y es por eso que vemos que se nos aumenta la frecuencia cardíaca, entonces nos da taquicardia, se nos ponen las manos sudorosas y frías, nos da diarrea, nos ponemos con la respiración corta y acelerada. Eso es propio de la ansiedad. Cuando tú meditas, bajas todos esos niveles, logrando precisamente restablecer, digamos, a la normalidad todo ese y llevar al equilibrio esos niveles que en el momento de ansiedad se han disparado. Entonces, para temas de ansiedad es muy recomendada la meditación. Así es. Vamos a tener que hacer otro en vivo sobre solamente el tema de meditación. O ustedes pueden pedir la cita para consulta directamente con la doctora y créanme que es una maravilla. Mi Jackie, yo no sé si tú te has dado cuenta,
pero nosotras ya llevamos más de hora y media aquí echándote. Ay, Santis, bueno, pues el tema, la verdad, ha sido muy bueno, muy agradable, muy productivo. Yo le agradezco muchísimo a Marcela por esta valiosa invitación. Marcela, bueno, está próxima a comenzar una nueva etapa, pero esto estaba en mora entre las dos. Hemos hecho una empatía muy bonita y eso te lo agradezco. Le agradezco al universo por haberte puesto siempre en mi camino y porque has dejado y has sembrado algo muy bonito en mí también, y a todas las personas que me han acompañado en la noche de hoy. Gracias por darle valor, digamos, por estar acompañándonos, porque asumieron esta invitación como algo valioso y porque el solo hecho de estar aquí escuchándonos y el solo hecho de haber compartido algún mensajito con nosotras, sin lugar a dudas, significa que hay una razón y una causa por la que están aquí. Y esperamos que eso pues se haya dado y se haya cumplido. Yo, antes de iniciar, le pedí a Dios que me pusiera las palabras precisas en la boca, porque yo no me sé nada, sino que espero que mi Dios siempre me ilumine y pues que todos aquí hayamos recibido lo que cada quien tenga que haber recibido y aportado lo que cada quien tenga que aportar. Así es. Y de verdad que felicitaciones a cada persona, porque eso demuestra que se están preocupando por sí mismas. Igual lo que siempre he dicho, cada uno de nosotros es un canal para compartir lo mejor con otros. Así que si en tu corazón está compartir este live con otros, va a estar en Instagram y también lo vamos a subir al canal de YouTube. Entonces, esto es como nuestro granito de arena, que como ustedes se dan cuenta, lo hacemos desinteresadamente y con mucho amor. Jackie tenía otra cantidad de cosas que hacer. Fíjense que nos tocó mover un poquito la hora y todo para acomodarlo también a la agenda de ella, pero eso demuestra su espíritu de servicio, sus ganas de dar de lo mucho que tiene. Para cerrar, yo solamente les quiero dejar esta reflexión. La ansiedad es el resultado de una de las fuerzas poderosas que crean tu realidad. Entonces, cuando estés en ese estado en que te sientas como que no me hallo, no sé qué es lo que tengo, esto, muy probablemente estás ansioso, como nos lo explicó la doctora Jackie. Reflexiona. Entonces, ¿desde dónde me estoy moviendo? ¿Desde la fuerza poderosa del amor o desde la fuerza también poderosamente destructiva del temor? Porque fíjense esto, la ansiedad es hija de la incertidumbre y la incertidumbre, adivinen qué, es hija del temor. Qué miedo. La incertidumbre es hija del temor. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es falta de fe. Y la fuerza más grande que sostiene el universo y nos sostiene a nosotros es la fe. Y esa fe incluye la fe en ti mismo, en ti misma. Si tú crees en ti, todas las cosas serán posibles. Si tú crees en ti, esa realidad que tú quieres vivir, la vas a tener porque tú mismo o tú misma la vas a crear. En consecuencia y por oposición, la ansiedad es una manifestación de temor. ¿De qué lado estás tú? En este árbol del bien y del mal, ¿hacia dónde te inclinas? Si nos hacemos conscientes, cada vez más vamos a ir distinguiendo qué cosas están de un lado y qué cosas del otro, y tenemos la capacidad de elegir. Nuestra invitación es a que elijas moverte en el terreno del amor, porque el amor es el que construye. Y solo con amor podremos construir ese mundo mejor para todos. Mi Jackie, mil gracias, te quiero montones, me siento súper feliz de haber hecho este sueño realidad, porque todo lo que imaginamos, eso es lo que creamos. Y con Jackie habíamos imaginado este espacio hace mucho rato. Y la cuarentena no nos detuvo, ni la pandemia, ni nada. Al contrario. No, antes nos impulsó. Hagámoslo por ahí, porque mucha gente lo necesita. Entonces, mi Jackie, tú eres una luz de verdad de Dios, una estrella que ilumina este universo en el que estamos, y yo sé que con muchas luces como la tuya y como la mía, podremos ser cada vez más felices, más conscientes, más despiertos. Feliz noche para todos y quedamos a sus órdenes como siempre.
Gracias. Muy buenas noches a todos. Bendiciones. Feliz noche. Y a todos los que se conectaron por aquí, yo ni siquiera les respondí los mensajes, pero bueno, muchísimas gracias. Ahorita va a quedar grabado el video en IGTV, también en Facebook y en YouTube, porque tenemos que aprovechar esta tecnología y estas redes sociales. No estamos solos, no estamos aislados, somos un tejido humano fuerte y entre todos podemos lograrlo. Bueno, se cuidan. Feliz noche. Feliz noche. Chao, mi Jackie. Chao, Marce. Muchas gracias. A ti.